estos muchachos. Ahora tenemos que irnos rápidamente a nuestro bloque utilitario. Vamos a abrir los teléfonos por supuesto, porque se viene el Día del Padre y vamos a hablar sobre el Día del Padre. ¿Cómo solicitar una pensión alimentaria, una pensión de alimentos, ¿no? Para padres adultos mayores. ¿Cómo solicitar una pensión alimentaria para padres adultos mayores? Si usted tiene interés, nos puede llamar a los siguientes números, al 7410955 o al 940-800-800. También al 940-800-800 nos puede enviar sus preguntas, las escribe y nos envía las preguntas. ¿Con quién estamos? Estamos con un experto, por supuesto, Roberto Chacaltana, defensor público de asistencia legal de Lima Este, del Ministerio de Justicia, abogado especialista, por supuesto, de estos casos. Los padres adultos mayores, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Gracias por la invitación. Doctor, para desarrollar el tema. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuándo se debe pedir una pensión de alimentos para los padres adultos mayores? ¿En qué circunstancias? ¿Cuáles son los requisitos? A ver, como preámbulo, el derecho a los alimentos es recíproco. En algún momento nuestros padres nos asistieron como hijos, ¿no? Velaron por nuestro bienestar, nos dieron alimentos, y ahora en una avanzada edad, adultos mayores de 60, ellos tienen el derecho de peticionar alimentos para que sus hijos mayores también le asistan, ¿no? Esa es la característica del derecho alimentario, es recíproco. ¿Cuáles son los requisitos? Aquel que quiere peticionar un derecho de los alimentos tiene que su copia de su DNI, la partida de nacimiento de su hijo mayor para acreditar el vínculo padre-hijo, el domicilio de la persona que va a demandar y acreditar sus gastos, ¿no? Los gastos de salud, de vivienda, todo aquello pues que requiera ser atendido por ese demandado en la demanda de pensión de alimentos. El hijo tiene que estar en una situación económica estable, buena, y el padre tiene que estar en una situación económica de pobreza. Lo que nos dice el ordenamiento jurídico es que quien pide alimentos tiene que tener un estado de necesidad, y eso debe de acreditarlo. El mayor de edad debe acreditar su estado de necesidad, gastos que necesita, pues no puede valerse por sí mismo para poder subsistir. Y en relación a los ingresos del obligado a pasar alimentos, este tiene la obligación de asistir a su padre mayor de edad, y los ingresos son relativos. Pueden ser ingresos de un independiente o ingresos de un dependiente que tiene una remuneración fija, un empleador, entidad pública o privada. Es decir, si el padre está en estado de necesidad, es igual que la pensión de alimentos con los hijos. No importa si a ti te falta como hijo, pero tienes que cumplir con tu papá. Esa es una buena pregunta, porque hay unos criterios para fijar una pensión de alimentos. La ley dice, se fija la pensión de alimentos en virtud a las necesidades de quien los pide, pero también en función a las posibilidades de quien debe darlo. Esos dos criterios se va a tener en cuenta por el juez al momento de fijar una pensión de alimentos. De acuerdo, vamos a contestar la primera llamada. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Cuál es su consulta, por favor? La escuchamos atentamente. Soy Esther de Lima. Esther, ¿cómo está? Yo tengo una hija de que se supone que me debe ver, voy a cumplir 65 años, pero lo que ella dice es de que vaya y me ponga la ONP, que vea otra forma, o pensión 65, porque no está como para poder mantenerme, ¿no? Yo tengo un hijo con discapacidad y dice de que asuma mi hijo como una pequeña pensión que tiene por su discapacidad, porque soy viuda, y que lo haga, y que mi hija ella tiene un negocio, pero dice que no le alcanza. Que ella no se va a hacer cargo de usted.
No, para nada. Ni un sol, ni visitas tampoco, no lo hacen, ¿no? Pero yo escuchando a ustedes y más al doctor que dice de que hay uno está en la potestad de la persona, también ella aduce de que gana muy poco, entonces al ganar muy poco, ¿de dónde voy a sacarle? Porque sí le he dicho, ¿no? Te voy a hacer un juicio por alimentos, pero en forma como de broma. Y recién estoy escuchando que sí es posible, ¿no? Ahora la va a orientar el doctor paso por paso. ¿A partir de los cuántos años puede pedir la mamá o los padres esta pensión por alimentos? En cualquier edad puede solicitarlo, sin embargo, el adulto mayor es a partir de los 60 años en adelante. Muy bien, la señora está... 65 años. 65 años está en el rango. Ella puede pedir esta pensión por alimentos. La hija tiene un negocio y además la señora nos ha contado, la madre nos ha contado que tiene un hijo con discapacidad y que ella está en una situación de necesidad. ¿Qué tiene que hacer? Aquí hay dos, sobre los hechos, materia de consulta, hay dos procesos de alimento que deben realizarse. Uno, para el hijo en discapacidad mayor de edad, tiene derecho a los alimentos. ¿De parte de quién? Del padre, de su padre, así sea mayor de edad. Es que es viuda. Pero el derecho a los alimentos es recíproco. Ese hijo mayor, la madre tendría que hacer un proceso de apoyo para que en su representación le pida alimentos. Si no está el papá, porque es viuda, le puede pedir a los hermanos. A los hermanos también le puede pedir alimentos para su hermano que está en estado de discapacidad. Eso por un lado. Y por otro lado, por derecho propio, como madre, ¿no? En algún momento ella le asistió a su hija con los alimentos, ahora ella le puede pedir a su hija los alimentos. Más aún que en este caso tiene un negocio, tiene ingresos, por muy pocos o intermedios o altos. Eso se puede comprobar en el proceso judicial. Se puede pedir como un medio de prueba que se oficie de repente a una entidad bancaria. Ahora los medios de pago son ya APE-Plin y se le puede oficiar el reporte de movimiento de los depósitos de la cuenta bancaria y se va a ver que esas cuentas que utilizan ahora como medio de pago tienen promedio de repente 1.500, 2.000 o 3.000 movimientos mensuales y en base a eso se va a acreditar los ingresos de esta hija y en base a ello el juez va a tomar en cuenta para fijar la pensión de alimentos. Doctor Chacaltana, ¿tiene que ir de frente a un proceso penal o puede ser una conciliación o cómo puede ser para que no sea tan largo? Porque ella está en la necesidad ya. Existen dos vías para poder peticionar alimentos para un mayor de edad. La conciliación extrajudicial es una vía rápida, amigable, armoniosa, donde acuden a un centro de conciliación extrajudicial autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se va a peticionar pensión de alimentos y se le va a invitar a su hija. El conciliador, que es un tercero neutral e imparcial, le va a ayudar a que encuentren un acuerdo mutuamente satisfactorio, lleguen a un monto de acuerdo. Pero si es que sucede que no asiste a la invitación o asistiendo no llegan a ningún acuerdo, no habiendo resuelto, le queda la vía judicial. La vía judicial en donde a través de una demanda con la copia de su DNI, la partida de nacimiento, domicilio de la persona a demandar, los gastos que acreditan las necesidades, se va a iniciar un proceso judicial. Se va a admitir la demanda, se le va a correr traslado, se va a señalar una fecha para audiencia única de pruebas y donde el juez va a resolver a través de una sentencia. ¿Y ella va a tener el acompañamiento de un defensor público? En efecto, la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene 34 direcciones distritales a nivel nacional. Tiene sedes en todo el país y nosotros... para poder contactar con un defensor público, pueden llamar al Fono Alegra, línea gratuita 1884, de lunes a viernes. 1884, Fono Alegra. 1884, señora, por favor, señor Esther, 1884, y ahí le van a dar la información. Nos van a derivar a la sede más cercana a su domicilio,
donde un defensor público le va a patrocinar en el proceso de los alimentos. De acuerdo. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Hola. Buenas noches. ¿Me escucha? Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Adelante, por favor. Señorita, disculpa, una consulta. Tengo una hija, tiene una hijita de mi hija y su papá no asume nada de alimentos. ¿Y usted quiere que le diga cómo empezar el proceso de alimentos? Sí, señorita, porque incluso ya está en la fiscalía, nada, la niña nació sin papá, después el chico se fugó, yo sé que se llaman de Cusco, el chico se radica en Juliaca. Ya. ¿Y cuántos años tiene la niña? ¿Ya? ¿Cuántos años tiene su nietecita? Ya tiene 9 años ya. Muy bien. Un momentito, por favor, le van a contestar. Sí, por lo que cuenta la señora nos dice que ya está en fiscalía. O sea, hay una sentencia de alimentos que ante el incumplimiento se ha venido acumulando una deuda de alimentos, lo que le llaman pensiones alimenticias devengadas, por un determinado periodo. Si aprueban esta liquidación, se le requiere al pago y si no paga en el plazo de 3 días, comete el delito de omisión a la asistencia familiar. El caso está en fiscalía de la señora, pero si no lo resuelven en fiscalía porque tienen ahí el principio de oportunidad para que lleguen a un acuerdo, un pago fraccionado, si no hay ese acuerdo con el Ministerio Público titular de la acción penal va a ejercitar al juez penal. Y el juez penal, si ahí no se acogen de repente a la conclusión anticipada, puede dictaminar sentencia, pena privativa de 3 años de la libertad. ¿Y cómo hace eso para que el chico pueda ser buscado y que asuma? Los procesos de omisión a la asistencia familiar son procesos, digamos, que inician en fiscalía, luego en juzgado penal y se le va a emplazar al domicilio RENIET. Y en esos casos también la defensa pública asume el patrocinio para las personas que son víctimas de este delito de omisión a la asistencia familiar, para la hija de la señora que está consultando. Entonces, ella también debería acercarse a un defensor público porque ya son 9 años. Sí. Entonces está esperando mucho tiempo sin tener ningún tipo de respuesta para su hija. Ya son 9 años sin manutención. Inclusive, si este obligado padre, que es el primero obligado a pasar los alimentos, no cumple, el derecho a los alimentos también se le puede pedir a los abuelos, a los tíos. Hay que evaluar su caso. Yo le aconsejo que acuda o llame al Fondo Alegra 1884 para que le deriven a una sede más cercana y ver su caso en particular. Claro, porque ya es demasiado tiempo esperando y este omisor ni siquiera está en la cárcel y nadie se hace cargo de esa niña de parte de la familia paterna. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Bienvenido. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, ¿cómo está? Adelante, cuéntenos su caso. Bueno, lo que quisiera es decirles, ¿no? Ahí en donde dice participa llamando a Exitosa, es que ustedes que hacen periodismo, por lo menos unos 3 meses, hablen la verdad de lo que sucede en el Perú para que cambie, porque si ustedes paran mintiendo al Perú, señor, nunca va a cambiar. Estamos en una sección que estamos hablando de juicios de alimentos. Hay un comentario de Harrison por el WhatsApp. Dice, buenas noches. ¿Cómo se hace cuando son varios hijos? Soy de Paiján, Trujillo. Se les demanda a todos, ¿no? A todos los hijos se les puede emplazar, sea por la vía de la conciliación extrajudicial o la vía a través de una demanda, ¿no? Al Poder Judicial, se les puede emplazar y cada uno contestará y señala pues sus posibilidades que tiene para poder pasar alimentos. Desde luego uno tendrán hijos, otros serán solteros y eso se va a poder abordar en el proceso judicial. ¿Estos juicios son frecuentes en nuestro país? ¿Hay que obligar a los hijos a, cuando los padres están en un momento de necesidad, a cubrir los gastos?
Más frecuentes son los alimentos de los niños, las madres que peticionan a los padres. De los adultos mayores es muy poco, pero sí hay algunos casos en particular que son abordados por la defensa pública. De acuerdo. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí. Buenas noches, hola, ¿cómo está? Adelante, por favor. Quisiera una consulta. Sí, adelante. Buenas noches. Quiero hacer una consulta al pensión 65. No, no estamos en pensión 65, discúlpenos, pero estamos viendo la pensión alimentaria para padres adultos mayores, Y cuando les dan este derecho de cobrar, digamos, una pensión alimentaria y por A o B se soluciona el problema de necesidad de los padres. No sé, de repente tuvieron un escollo en el camino y se soluciona y económicamente se resuelve su problema. ¿Se retira la pensión? Si en algún momento desaparece el estado de necesidad, ¿no? De repente los hijos le ponen un negocio y los padres generan, podría exonerarse de la pensión alimenticia que en algún momento se determinó. De acuerdo. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Muy buenas noches, señorita. Muy buenas noches. Mire, ya que está con el especialista, quisiera hacer una consulta. Adelante, por favor, señor. Mi hija, por decir, tiene 2 hijos. El papá, bueno, se ha hecho el desentendido desde hace muchos años. Él ha tenido lo sentenció, ¿no? Para que, ¿cómo se llama? Para que salió la resolución, pero él no había pagado y mi hija hizo una demanda por los devengados. Entonces, en los devengados, él esperó hasta la última instancia, creo que lo citó la fiscalía, entonces ahí negoció con mi hija, ¿no? Se comprometió a pagar en partes, ¿no? Pero el señor a la fecha se burló, se mofó, pagó ciertas cantidades, ni siquiera lo que se había pactado, y dejó de pagar a la fecha, ¿no? Ahora, este señor, por decir, tiene un familiar en la cual se dedica a hacer taxi aplicativo y ya tiene 2 carros, pero no los tiene en su nombre, sino lo ha puesto a nombre de un primo, de un familiar. Y a la fecha él se hace el desentendido. Esa es mi consulta, muy amable. Gracias. Sí, en este caso de la llamada, ya tiene unos devengados, en fiscalía llegaron a un acuerdo, a un pago fraccionado, no se ha cumplido. El Ministerio Público va a tener que denunciar al juez penal, se va a ir al proceso de omisión a la asistencia familiar y si en ese proceso no se paga, hay pena privativa de la libertad hasta 3 años por no pasar pensión de alimentos. Y ahí es donde un defensor público de víctimas le puede patrocinar a la hija del oyente. Tenemos una consulta anónima en el WhatsApp, dice: buenas noches, yo soy la segunda esposa de este adulto mayor. Sus hijos mayores no lo apoyan moral ni económicamente porque tenemos muchos gastos. ¿Se puede pedir pensión a sus hijos mayores? Ellos son profesionales. Claro que sí. Justamente es el tema del día de hoy, que los adultos mayores tienen derecho a los alimentos y los hijos mayores están obligados a asistirlo porque estos adultos tienen un estado de necesidad. No pueden cubrir todos sus gastos, necesidades para poder subsistir. De acuerdo. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Sí, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, muchas gracias a usted también. Miguel, la consulta es la siguiente. Yo tengo un hijo que ahorita va a cumplir 16 años, el 26 de agosto. Y él tiene su papá, que hace más o menos 15 años, mi hijo no lo ve, ¿ya? Y él quedó en pasar una pensión de 100 soles. Tengo un negocio, gracias a Dios, yo estoy padre y madre para mi hijo. El asunto es cómo puedo yo hacer para que esta persona siquiera pueda colaborar, aportar con algo, porque yo la verdad, yo ya quiero dejar de trabajar ya. ¿Cómo podría ser ahí? Ya van 15 años que él no aporta nada y mi hijo es un niño especial que sufre de epilepsia de convulsión. Pero hasta ahora todo sale negativo, o sea, cada vez que yo lo llevo a la clínica, lo llevo a los hospitales, sale epilepsia no específica, epilepsia no especificada.
o faringoamigdalitis no específica, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer ante esa situación yo? La verdad que yo también he lidiado con él durante 15 años prácticamente, ¿no? Porque ahora va a cumplir 16 el 26 de agosto. Muy bien, ¿qué le recomendaría a la señora? Por lo que he escuchado, dice que hubo un compromiso que no se ha cumplido. Su hijo es adolescente, 16 años. Al parecer no cumple con esta obligación. Interponer la demanda. Tiene derecho a los alimentos hasta los 18 años, ¿no? Y si la persona mayor de 18 años tiene estudios superiores, universitarios, técnicos, con notas satisfactorias, se va a prolongar los alimentos hasta los 28 años, ¿no? Tiene que hacer una demanda de alimentos. Claro, y además como no ha cumplido, todo se lo van a contabilizar desde el día 1 que nació el niño. Esa es una pregunta muy frecuente, pero en realidad el ordenamiento jurídico dice que los alimentos se computan, se va a requerir su pago desde que le notifican la demanda. De acuerdo. Es decir, la madre todo este tiempo, 16 años, no podría requerirle como un petitorio en su demanda. No va a prosperar porque el marco normativo dice que corre los alimentos desde que se le notifica. Antes no. ¿Y si hizo una conciliación que no cumplió? Si en el acuerdo conciliatorio se establece la primera fecha de entrega, por ejemplo, si hubieran hecho hace 16 años, no cumplió, sí se cobra porque hay una fecha establecida de inicio. De acuerdo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Buenas noches, señorita. Una consulta. Adelante, señora. Yo tengo un hijo que tiene ya ahorita 17 años, va a cumplir 18 y está estudiando los estudios superiores. Pero su papá no me ha pasado nunca ni pensión ni alimentos. ¿Cómo yo haría para que me pueda pasar? ¿Y usted lo ha denunciado? ¿Ha hecho alguna conciliación con él? No, nunca lo he denunciado. Muy bien. La señora, su hijo adolescente todavía es menor de edad. Ella en su representación tiene que interponer la demanda. En el proceso se va a fijar una pensión de alimentos y cuando el ahora adolescente ya sea mayor de edad se va a incorporar al proceso por ser mayor de edad y va a continuar la pensión de los alimentos. Hasta que no haya una sentencia que se exonere, que se reduzca la pensión, el monto va a continuar. Tiene derecho a los alimentos ahora como adolescente en representación de su madre que debe accionar y cuando adquiera la mayoría de edad debe apersonarse al proceso y continúa la pensión de alimentos. De acuerdo. Entonces, muchas gracias a todos los que nos han llamado por este tema interesante de cómo solicitar una pensión de alimentos para los adultos mayores y también esto ha traído a colación la pensión de alimentos para los niños. Muchas gracias también a Roberto Chacaltana, defensor público de asistencia legal de Lima Este del Ministerio de Justicia, por ayudarnos a absolver las preguntas de nuestro público. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa, no se mueva de Exitosa, regresamos.